Hola chicos, hola chicas. Hoy empezamos otro capítulo de nuestro podcast de psicología. El día de hoy tenemos a una invitada que realmente yo la considero como una madre dentro de mi universidad. Nos cuida bastante, nos ha apoyado bastante durante toda la carrera. Y bueno, más que nada presentarla, profesora María Ana Cosío. Ha sido nuestra profesora, bueno, mi profesora ha sido durante el primer ciclo y el octavo, si no me equivoco. Y bueno, nos gustaría que usted mismo se presente, ¿no? Encantada, Juanji. Me encantó conocerte. Tú eres de la promoción 2019, si no me equivoco. Y desde el primer momento tuve una conexión muy bonita contigo y con tu grupo en general, porque eran bien amigables, inquietos. Me encantó porque siempre eran muy acuciosos y querían saber cosas de la psicología, ¿no? Y bueno, mi nombre es Ana María Cosío Ale y soy psicóloga, ya tengo acá en la universidad. ¿Cuántos años? Este año cumplo 21 años. 21 años en la universidad. En la universidad. Pero antes he hecho otras cosas también, ¿no? En paralelo. ¿Nos puede contar un poco su experiencia para que los que nos vean también sepan un poco de su trayectoria? Sí, claro, encantada. Bueno, yo empecé como psicóloga clínica, ya que hice mis prácticas en el Honorio Delgado Ideya Noguchi. Para los que no saben, es un hospital de salud mental y hice 2 años ahí de prácticas. En realidad era 1, pero me quedé un año más, creo que hasta medio año más, hasta que ya tuve que salir y después encontré trabajo. El mercado laboral a veces se abre un poco más las puertas en el área educativa. Y tuve la buena gracia de entrar a un colegio que era de la Marina de Guerra del Perú. Y después encontré también otro colegio. Entonces, casi toda mi vida laboral después se fue llenando más del área educativa. Pero nunca dejaba la práctica privada, porque claro, como que me encantaba tener gente a quien apoyar, ¿no? Claro. Sí. Entonces, se podría decir que empezó con la área clínica y luego pasó al área educativa, donde tuvo más, digamos, formas de trabajar, más pacientes o personas con las que pueda ayudar, ¿no? En la Marina de Guerra fue como que su segundo trabajo. En realidad fue el primero. Porque el área clínica era más prácticas preprofesionales. Pero en la Marina de Guerra estuve haciendo trabajos bien interesantes, como por ejemplo, si éramos psicólogos que trabajamos para la Marina, pero nos mandaban también evaluar a los grumetes, que son los jóvenes que recién se inician en la Marina de Guerra. Empiezan su vida, digamos, desde lo más inicial, digamos así. Y no fue en tierra, sino fue en la isla San Lorenzo. ¿Dónde queda eso? Queda como a unos 50 minutos en barco en la punta, en el Callao. Ah, que hay una isla, creo. Ajá, nosotros llegábamos al puerto, de ahí tomábamos una lancha tipo yate cuando llegabas temprano. ¿Y eso era todos los días? Todos los días, y cuando llegabas tarde te mandaban en lancha, pero era una lancha que iba tan llena que parecía que el agua se te iba a venir acá. Y esa fue una experiencia de verdad hermosa y bien renovadora. A mí me encantó. A mí me hubiese gustado eso. Sí, había gente que me decía, ¿cómo puedes trabajar allá, irte hasta allá? Porque en esa época yo vivía en La Molina. Ya. Imagínate todos los distritos que yo pasaba para llegar hasta la punta. Claro. Pero era tan optimista yo que a mí no me interesaba que tenía que viajar 1 hora, hora y media, porque al contrario, era muy bueno ese aprendizaje. Yo creo que fue una de las mejores experiencias dentro de las muchas que he tenido iniciales en mi vida laboral. Sí, de hecho, y sí. Por ejemplo, yo cuando vine de España también dije, quiero hacer la experiencia de estudiar psicología en Perú. Mucha gente me dice, pero ¿por qué no? ¿Por qué no te quedaste en España? Que es mejor los estudios y esto y lo otro. Y yo ya sabía dentro de mí que
iba a haber algo que me iba a ayudar y que me iba a dar más experiencias. O sea, yo de España me conozco de pe a pa todos los varios sitios, me conozco las personalidades de los ciudadanos, conozco muy bien cómo se mueve todo el aspecto político, socioeconómico, pero aquí Perú no. Entonces yo era pequeño y cuando me fui a España yo no conocía mucho lo que era la cultura, las ciudades, cómo ir a un sitio, a otro sitio, y ahora ya me lo conozco todo. Entonces parte de mi desarrollo personal era seguir acumulando experiencias nuevas, como por ejemplo su experiencia con la Marina, ¿no? Yo actualmente estoy trabajando de un sitio a otro, voy para un lado y para otro lado, conozco a nuevas personas, y eso es muy enriquecedor, da igual el sitio donde sea, sino las experiencias que nosotros nos proyectamos a hacer mientras estamos estudiando, mientras estamos trabajando, porque al fin y al cabo no solo es un tema laboral, sino también una experiencia de vida. Creo que si yo hubiese ido a la Marina como usted, yo creo que me hubiese hecho amigo de los marines y me hubiesen dejado conducir, y eso es una experiencia que no todo el mundo lo va a tener. Definitivamente, ¿no? Y nosotros, como éramos un grupo de psicólogos, ellos nos daban bastante libertad para elegir nuestras pruebas, evaluarlos, porque ¿cuál era el objetivo para el cual estuvimos ahí? ¿Cuál fue la motivación? El trabajo era de que de los 1000 reclutas, digamos así, que ingresaban, pero en la Marina se dice grumetes, nosotros teníamos que darle de acuerdo a la evaluación, un área asignada para que ellos trabajen. Por ejemplo, unos eran cocineros, otros se dedicaban a la parte electrónica, otros se dedicaban a la parte de logística, otros almacenamiento, y cada uno tenía un trabajo distinto. Pero nosotros, de acuerdo a su personalidad, sus cualidades, sus aptitudes, teníamos que asignarlos a lugares, ¿no? Claro, era como una selección y reclutamiento. Era una selección, efectivamente. Lo que se hace normalmente en organizacional. Sí. Pero eso es bueno y es agradable porque yo creo que en la actualidad se debería aplicar eso no solo a un tema de trabajo, porque solo se aplica, veo que el 90% de esa aplicación es al trabajo. Creo que se debería hacer más selección de habilidades sobre las estudiantes, personas. Yo creo que en los colegios se podría hacer, no creo que hay unas pruebas que son de aptitudes, de orientación vocacional, pero no un verdadero estudio a profundidad con todos los estudiantes. Yo creo que eso sería mejor para que los niños no solo elijan sobre lo que les gusta, sino sobre sus habilidades, que se le haga fácil o difícil. Mira, Juan, que yo estoy totalmente de acuerdo y cojo tus ideas. Cuanto más temprano se pueda descubrir la vocación que tiene un ser humano, va a ser una persona que se va a desarrollar mejor y por ende va a ser muy exitosa. No quiere decir con esto que los jóvenes que de repente están en duda a los 17 hasta 18 de que van a seguir no les vaya a ir bien en la vida. No es así, sino que sí creo que si tú descubres tempranamente algo, vas a tener ya una ruta por la cual seguir. Entonces va a ser mucho más fácil. Me acuerdo, por ejemplo, en su clase en el primer ciclo, sí, que usted nos enseñó a hacer la hoja de ruta. Ya. Nos enseñó a hacer la hoja de vida. No sé si recuerda. Claro, claro. Que era una hojita donde ponemos una línea de tiempo y deberíamos como que dividir los años o los meses según lo que nosotros creemos conveniente que vamos a hacer en esa época. Entonces, había una etapa que era a corto plazo, otra a mediano y otra a largo plazo. Eso yo creo que muy poca gente lo hace, es más, yo lo quiero aplicar como un tipo de servicio para que los padres o no solo los padres, que son personas mayores que también necesitan orientarse sobre sus habilidades, que muy difícilmente es saberlo por uno mismo, sino que si tienen hijos, sobrinos, nietos, y que mucha gente, yo escucho a los padres o a sus familiares, mi nieto o mi hijo no sabe qué hacer, está vagando, o sea, hablan de esa forma, pero en realidad lo que le falta al niño es orientación, es decir, sé que soy buena en esto, pero me falta que alguien me guíe, alguien me potencie todas esas habilidades. Y mismamente yo por eso me quiero especializar en el desarrollo del talento. Porque yo siempre veo en las personas que tienen algo innato y algo que les gusta y que fuera bonito que puedan explotar esas habilidades que se les hacen fáciles. Y por una cosa o por otra, tanto por el factor externo, familiar, de amigos, les hacen dudar de sus habilidades.
a mí me gustaría tener como que una academia en el que estas personas puedan identificar sus habilidades, destrezas y puedan mejorar no solo su vida, sino que puedan ayudar a otras personas de esa misma manera en la que les gusta lo que hacen. Y creo que no hay en sí, no he encontrado un sitio que eso haga, ¿no? Entonces yo creo que es importante porque yo he tenido la suerte de criarme con una señora que era profesora de educación básica especial. O sea, ha sido tema de aprendizaje, ella lo ha estudiado a fondo. Y gracias a eso he podido yo también encontrar mis fortalezas e incluso algunas debilidades, volverlas en fortalezas. Y creo que eso se merece todo el mundo, ¿no? Para que sea feliz con lo que hace y sobre todo con lo que se le hace fácil. Creo que hay procesos de aprendizaje, que también creo que ese es ahora mismo su área. Por eso mismamente también quiero que haga la exposición de su libro que usted sacó hace poquito. Lo tenemos justo aquí. Aquí lo pueden ver, por si desean comprarlo. Donde, vamos a hacer un poquito de publicidad, chicos. ¿Dónde lo podemos encontrar? Muy bien, Juanje, gracias. Efectivamente, este es un libro que lo ha publicado la editorial universitaria de la Ricardo Palma y lo venden dentro de la universidad, lo pueden solicitar también en el Corihuasi, ya por tipo redes para que lo lleven a su casa y directamente pues lo puedan encontrar, lo pueden solicitar a una Luca global, que lo encuentran en Instagram o en Facebook. Lo vas a poner por aquí. Sí. Y pueden obtenerlo, ¿no? O si no, también le pueden pedir a Juanje directamente y a Juanje ¿Quién mi número? Me avisa y yo les mando y sería lindo también que me digan quién lo obtiene para poderle hacer una dedicatoria. Genial. Eso sería lindo. Y me gusta también comentarles acerca de este libro porque tiene toda una historia la creación. En realidad, en el transcurso de mis 30 años de servicio o de experiencia laboral educativa, yo siempre recolectaba información. Siempre he tenido esa vena de investigadora que me enseñó el doctor Ramón León Donaire, quien fue mi asesor de tesis tanto en bachiller y también para la licenciatura, ya que antes se hacía 2 tesis. Y él todo en el internado en el Noguchi nos hacía investigar, siempre, todas las semanas. Y ya me acostumbré y durante todos estos años yo empecé a sacar mucha información de diferentes temas. Y cuando fue la pandemia dije, ya es hora de desempolvar todos esos documentos y ponte a escribir. Y me puse a escribir. En realidad los acomodé todos los documentos que tenía, pero para que tenga una validez científica, este libro no solamente es una recolección de datos, sino también es un libro académico. Por eso que todas las citas que existen acá, que son más de 120 citas, son actuales. Inclusive se habla de la pandemia. Claro, eso lo publicó, ese libro, ¿cuándo lo publicó? Bueno, prácticamente cuando se abre la pandemia, que es el 23, y ya sale a la luz, como dicen, el 24. Claro, o sea, hace un añito. Sí, menos de un año. Exacto. Prácticamente fue recientemente, pero fue un libro muy gratificante y también tuve la suerte. En realidad fue el 23, mira. 23. El 23 fue. ¿No? Y todo el 20, 21, 22 lo estuve arreglando y el 23 ya, como dicen, nació y salió a la luz. Este libro es enfocado al área educativa. Mira que este libro está enfocado, no podría decir solamente al área educativa, porque yo creo que es al área del desarrollo humano, más que todo. Y también tiene consejería para los padres, para docentes, para jóvenes que son psicólogos, para gente mayor incluso que es psicóloga, porque habla sobre todo el desarrollo del niño, cómo obtiene su madurez emocional, cómo va teniendo poco a poco sus habilidades sociales. Entonces, no está encajado en un área en específica, pero si vamos a hablar sobre qué área, podríamos encajarlo en el desarrollo humano, yo creo, más que en el área educativa, porque el niño no es distinto en su casa ni en la calle, es un niño simplemente, ¿no? Entonces, no importa dónde se desempeñe o se desarrolle, es un ser humano que está creciendo, ¿no? ¿Qué cree usted sobre el tema de, por ejemplo, los niños
ya hay estudios que dicen que, por ejemplo, ellos ya empiezan a aprender dentro de la barriga de la mamá. No es que nacen y recién están aprendiendo. Ese desarrollo, ¿cómo cree que puede darse o qué consejos podría dar a las madres que, por ejemplo, están embarazadas y desean tener como que un buen aprendizaje ya desde, no sé si desde que antes de que nazca o mientras nace, qué recomendaciones le podría dar a estas madres? Sí, Juanje, yo creo que es 100% cierto que el niño desde que está en el vientre materno y se está gestando las semanas de crecimiento y desarrollo embrionario, está avanzando y está recepcionando todo como un radar. Está escuchando, está obteniendo esa información que hay en el ambiente y aparte de la información genética que ella la trae de atrás, de los padres, los abuelos, la familia. Entonces, es importante que la madre, cuando esté gestando, trate de tener un ambiente en paz, buscar de nutrirse con buenos libros o videos, con amistades que le van a dar aspectos buenos de felicidad. Soy muy amante de creer en la psicología positiva de Martin Seligman, que por cierto hay un libro que se llama Creando Optimismo, que es buenísimo y que se lo recomiendo a cualquier persona que lo lea. Entonces, neurológicamente este niño va creciendo y va adquiriendo muchas habilidades. Y cuando ya nace, viene al mundo, hay padres, y yo ahora lo estoy comprobando con mi nieto, que dicen pareciera que entendiera. Y yo sí creo que entienden, porque cómo responden al saludo, a la risa, al cariño, al amor que uno le da, y cuando uno los mira serio se ponen tristes. Entonces, definitivamente están entendiendo un lenguaje no verbal, claro. y sobre todo el afectivo. Entonces hay toda una serie de engranajes neurológicos que se están viniendo en juego y que cada minuto y cada segundo ese niño se está nutriendo de la vida. Qué importante y qué interesante también es que los abuelos, los tíos o la gente que está en el entorno también nutra a ese niño con diferentes aspectos, ¿no? Sean lúdicos, juegos, canciones, que no se hablen de manera soez, que no se estén gritando, que es algo que a veces sin querer existen en muchas familias, ¿no? Claro, justamente a mí me interesa el tema de la neurodiversidad. Creo que usted también nos enseñó algunos aspectos sobre la diferencia entre problemas de aprendizaje y trastornos de aprendizaje. Esa clase me encantó bastante porque ahora mismo ha habido como que un boom, digamos, de profesionales que están especializándose en psicología, en neuropsicología, que mismamente acatan a este grupo de personas con neurodivergencias, ¿no? TDAH, autismo, dislexia, dispraxia, descalculia, varios de ellos, ¿no? Pero lo que más se está viendo como diagnósticos son los TDAH y los autistas, que está viendo no solo más diagnósticos, sino que también, por lo que me dijo mi madrina, está viendo también más cantidad de personas, niños con TDAH o autismo. Respecto a esta diferencia entre trastornos y problemas del aprendizaje, ¿qué podríamos educar o enseñar a nuestros oyentes, según su conocimiento, su experiencia? Sí, bueno, hablándolo en términos bastante simples, generalmente la persona que nace con un trastorno es porque nace con una dificultad, ¿no? Nace con una dificultad que puede ser genética, de repente pues alguna dificultad que tiene en cuanto a en los aspectos del desarrollo, ¿no? Como el síndrome de Rett. No solamente está el trastorno del espectro autista o síndrome Down o alguna otra dificultad que ella la tiene y que no se puede cambiar. En cambio, hay chicos que tienen problemas del aprendizaje o dificultades porque nunca le enseñaron a que tenga una tranquilidad para poder estudiar algo. No puede adquirir a veces algunos conocimientos porque le falta una base. Quizás nunca saltó, nunca corrió, nunca hizo ejercicio con las manos, no lo estimularon, nunca jugó rompecabezas o muy poco, no cantaban, no sabe conceptos básicos. Y esos problemas son superables, son cosas que ellos pueden superar. Sí es verdad que ahora último están naciendo muchos niños, sobre todo con el espectro autista,
Y es algo que se están preguntando todas las personas. Justo ayer vi un documental, sin saber que vamos a hablar de este tema, y hablaban que tiene que ver mucho también la alimentación. Sí. En estas últimas 2 décadas se han incrementado los alimentos que no son tan naturales. Procesados. Todos son procesados, tienen preservantes, por ejemplo, un atún dura de 5 a 7 años, bastante. Una mermelada dura 3. Sí, yo he estado viendo las latas del 22 al 25, del 22 al 26. Entonces, casi en todo, inclusive los jugos, los refrescos. Entonces, comentaban estos especialistas que sería bueno que los niños o nosotros en general tratemos de cambiar un poco nuestro microbiota que tenemos dentro del organismo, porque ahora hay muchos problemas ahora de síndromes del colon irritable y todo eso, justamente por la alimentación que tenemos. Y hay que tratar de cambiar todo lo más natural posible, tratar de endulzar nuestros alimentos con miel de abeja en vez de el azúcar. Claro. Uno cree que el edulcorante es más sano y no necesariamente, porque tiene aspartame y tiene un montón de cosas químicas, ¿no? Entonces, como estamos metidos en este mundo, hay que tratar de cambiar un poco, hay que hacer la vida que sea más natural, que el niño salga, hay que sacar a los niños a los parques. Ya no vemos niños en los parques. ¿Qué cosa vemos? Todo el día con el celular, con la laptop, la tablet. Que no es malo, pero tampoco hay que exagerar. Entonces, porque es un mundo de ahora. Entonces, claro, que salgan. Las madres tienen miedo, terror de que su niño pise descalzo, que pise el gras descalzo, que haga volantines en el parque. Se ve ensuciada, ya pues, le cambiamos la ropa, se lava, que corra, que ya no se ven niños así que estén jugando. Y esa poca conexión hace que estemos cada vez más metidos en nosotros mismos. Y otra cosa que decían también, que me pareció bastante interesante, era que los adultos no estamos estimulando mucho a nuestros niños. No los estamos estimulando porque para que no nos molesten, les damos algo como esto y le ponemos la pantalla. Entonces el niño se individualiza y se abstrae y se mete en su mundo. Esa famosa llamada de dopamina, ¿no? De ver todo el rato cosas así, pero solo vemos observacionalmente dirigiendo la mirada, pero no movemos el cuerpo, no estimulamos lo que viene siendo la motricidad fina, la motricidad gruesa, tampoco estar encerrados en casa todo el día y no conocer el mundo, luego también es como una deshabilidad, porque si quiero, por ejemplo, un día me pierdo, ya no sé qué bus tomar o cómo ir de un sitio a otro. Exacto. Y eso es lo que, por ejemplo, yo cuando crecía de pequeño era nada de celular, la tele solo lo veía para cuando había fútbol, y de ahí era jugar al fútbol, tirarme al barro, jugar en lluvia, jugar con mis canicas, con mi trompo, con cosas que eran de pequeñito que a mí me gustaba. Y es más, si yo no iba con mis amigos, me iba yo solo, agarraba mi bici, mi patinete. ¡Qué lindo! Y era feliz. Y yo creo que ahora mismo sigo con esa crianza, que ha sido bonito porque yo utilizo el teléfono para revisar algunas pocas redes sociales y de ahí estoy trabajando, estoy moviendo para un lado, estoy conduciendo para un lado. Sí. Estoy yendo de un sitio para otro, es más, estoy viajando ya viajé en su momento por España, aquí en Perú también estoy de un lado a otro, y me gusta, me siento bien, me siento sano, mismamente lo que estábamos hablando antes, que no engordo, como todo natural. Ay, sí, no engorda, no sé cómo haces. No sé, creo que es la felicidad, creo que ya te va a llegar. Seguiré entrenando igualmente. Sí, es verdad lo que tú dices, pero ya que estamos viviendo en estos tiempos y a veces no todos los padres tienen a alguien que los saque al parque a jugar, pues póngalos en deportes, ¿no? Entonces póngalos en deportes, porque el niño que juegue básquet, vóley, que haga natación, que maneje una bicicleta, que salte, que recorte, que pinte, pero que sobre todo que dé su opinión, no que grite una necesidad. Porque claro, muchos niños en esta época me dan cuenta que levantan la voz en la mesa después de 15, 20 minutos que no hablaban nada para pedir algo. No para decir, mami, cuéntame
cuéntame, ¿y mañana vamos a ir a la casa de mi tía Chela? No. O vamos a hacer, ¿qué cosa vamos a hacer más tarde? Pero no, es para reclamar o pedir algo. Es muy Quiero directivo. esto, pido esto. Exacto. Son más directivos y no tienen tantas habilidades sociales. Eso es lo que me he dado cuenta. Y creo que es por un tema también porque los padres, sé que son tiempos diferentes en el cual antes la crianza era más autoritaria, más de papá, mamá, te obligan a hacer esto y el niño tenía que agachar la cabeza. Creo que actualmente se ha tercificado, se ha tornificado, digamos, al otro extremo, que ya no se le puede decir nada al niño, no hay que recriminarle, hay que dejar tranquilo, y creo que eso no es salud mental. Yo creo que tiene que haber un equilibrio entre no soy autoritario, soy autoridad, y la otra diferencia es de voy a enseñarte a comunicar, porque si tienes problemas conmigo, que yo soy tu propio padre, y tú no me enseñas a comunicarme, cuando salga al colegio, al trabajo, a la misma sociedad, voy a exigir cosas y me van a crear más problemas en vez de solucionar problemas, ¿no? Entonces, creo que por eso mismo siempre digo, ¿no? Los padres que buscan tener hijos deben tener en claro dos cosas. Primero, el equilibrio económico, que es fundamental, que creo que también es algo que se está perdiendo, no sé si por un tema de desconocimiento, por un tema que también se está complejizando la economía. Y lo segundo es estabilidad emocional, porque si a los niños no le damos las necesidades que ellos piden como seres humanos, es donde los niños mismamente se pierden. Luego no saben qué hacer con su vida, con su futuro, no saben a dónde ir, y mismamente eso también afecta a su autoestima, porque creen que ya han tenido todo lo material, pero en realidad la autoestima no es porque tengas más cosas, sino por qué logras constantemente. Por eso también desde mi perspectiva yo veo no solo a niños que no saben comunicarse, que dentro de un estudio de Harvard decía que una de las cosas que hace feliz a alguien es rodearte de gente, y no tener habilidades sociales hace que puedas entrar en depresión. Y el otro aspecto es sobre todo el conseguir o estar en constante crecimiento personal. De pequeñito lo que a mí me inculcaron fue de ser muy perseverante, ser muy resiliente, no darme por vencido fácilmente, y por eso jugaba muy bien al fútbol, me esforzaba y me sigo esforzando en muchas cosas, pero es como que no me explotaban, sí me exigían, pero era equilibrado porque no era solamente exigencia, sino que me daban también recompensas positivas y agradables, como salir de viaje, me compraban mis cositas. Yo siempre digo que en psicología debe haber un balance, un equilibrio. A veces más cosas, más juguetes, más cosas tangibles, a veces resta. Entonces creo que también nos estamos olvidando de la otra parte, que es lo intangible, los piropos, el tú puedes con esto, la resiliencia, las emociones positivas de un abrazo, un te quiero, hijo, hija, esposa, novia, papá, mamá. Yo creo que eso falta mucho, y siempre veo que varios colegios están intentando hacer su esfuerzo por hacer escuela de padres, y por un tema también de factores laborales que yo siempre me quejo. Por ejemplo, en Europa, Estados Unidos se trabaja 40 horas semanales, aquí en Perú son 48. Entonces, por ley. Entonces, sí entiendo y he visto que varios padres también intentan esforzarse, pero no les llega el tiempo. Entonces, me gustaría ver la forma de cómo equilibrar eso, ¿no? Desde mi parte, yo estoy iniciando esto mediante podcasts, entrevistas profesionales, pero yo creo que no hay que olvidarnos de eso intangible, ¿no? Que son las emociones, las recompensas positivas, no solo cosas tangibles. Sí. Bueno, has expresado muchas cosas, pero hay algo que a mí me preocupa. Debido a que hay poco tiempo de los padres con los hijos, ahora los crían niños que tienen mucha necesidad de querer tener algo, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Entonces les regalan el fin de semana un regalo o dos, el otro fin de semana. Cuando llega su cumpleaños, ya el niño no tiene esa ilusión de recibir algo. Claro. Y eso se llama sobrecompensación. Son niños sobrecompensados. En Navidad le regala a la abuela, a la tía, está bien que les regalen, y más bien es la fecha perfecta para los regalos. Pero el niño tiene tantos regalos que se abruma y que al final ya no le hace caso.
Sí, es porque abre, lo mira fácil, y a los 2 días ya no le interesa. Lo tiene fácil, claro. En cambio, si nosotros le regaláramos muy lejanamente y más bien le diríamos, te voy a dar de premio salir a pasear, vamos a jugar, vamos a hacer esto, yo creo que ese sería el mejor premio. Pero gánatelo, pero también no siempre cosas, como dices tú, tangibles, ¿no? Claro. Que sean cosas que donde ellos se comprometan y que ayuden también en la casa, en la familia, que estén más metidos entre todos. Y hacerlo divertido, yo creo. Claro. Yo siempre creo, por ejemplo... Exacto, no como una tarea, no como... En la casa no es un ejército ni un cuartel. Claro. Yo siempre hablo y siempre digo, yo creo que eso también me ayuda a mí bastante, sobre el tema de la disciplina. Muchas veces se tergiversa la palabra disciplina como algo negativo, algo que cuesta, algo que es muy aburrido. Y en cambio yo siento que tengo disciplina, pero es porque me gusta hacer lo que hago. Entonces, cuando te gusta hacer algo de lo que tú haces, nunca te vas a cansar de hacer eso. Indirectamente estás teniendo una disciplina y no solo recta de, ay, tengo que hacer esto por obligación, porque me manda, sino lo haces por... mismamente una palabra que lo malinterpretan aquí en la sociedad, dicen que por gusto. Es que yo hago las cosas por gusto. A mí me gusta hacer lo que yo hago. Y de eso saco rentabilidad. Y ayuda a más personas. Entonces yo creo que hay que hacer las cosas por gusto. Porque a uno le gusta, porque a uno le nace. Y eso yo creo que crea una disciplina positiva. No una disciplina negativa en la cual la tienes que hacer por obligación o solo porque te tienen que pagar. Hazlo de corazón y de por uno mismo. Creo que eso te va a mantener en disciplina constante. Ya no es un tema de motivación de un rato sí me gusta y luego ya lo dejo, sino esa disciplina positiva es hacerlo divertido. Sí. Y esto se puede aplicar creo que en la casa, en el trabajo, en la vida personal, en la vida de pareja. Entonces vas a tener buena autoestima, vas a estar contento y vas a hacer siempre constantemente lo que te gusta y vas a tener cosas positivas en un futuro. Sí, y en referencia a ese tema que acabas de hablar, acá también se habla sobre el bienestar familiar y cómo debe ser la crianza infantil, sobre todo viendo cuando son diferentes tipos de familia, ¿no? Cuando a veces hay inestabilidad familiar porque ninguna familia es perfecta, o hay separación de padres, o de repente la crianza la hacen los abuelos o los tíos, o y a veces hasta los vecinos, todo el mundo colabora o ayuda con la crianza. Y acá hay una parte que me gusta mucho, que es sobre los trastornos de conducta en niños. Y algo que pude descubrir en este libro es tratar de encontrar diferentes tipos de conducta. ¿Sabes cuántos tipos de conducta tienen los niños? Bueno, sabiendo el DSM que tiene más de 450 trastornos. No, solo conductas normales. Solo conductas, sí. Conductas. ¿Cuántos hay? Ya, son más de 15. Más de 15 trastornos de conducta. No he dicho trastornos, Conductas. Conductas nada más, o sea, tipos de conducta. Entonces, acá hay una parte donde vemos los tipos de conducta que tienen los niños, como por ejemplo, o sea, algo entiende natural. Que la conducta es una acción, un comportamiento que tenemos naturalmente. Naturalmente. Claro, no estoy hablando de ninguna disociación, trastorno, ni enfermedad, ni síndrome. Algo que es normal. Claro, algo que una es la conducta innata, la conducta adquirida, la conducta observable, la voluntaria, la conducta adaptativa, la desadaptativa, la conducta que tiene que ver con sumatoria, la pasiva, la agresiva. Y si quieren ver más, pues en el de libro repente está todo. la conducta asertiva, la conducta que es condicionada y la que también no es condicionada, y la operante, y bueno, muchas más, creo que son mucho más de 15. Sí. Y es bien interesante porque a veces uno dice, mi hijo tiene mala conducta, pero no le estás determinando cuál tipo de conducta tiene tu hijo. Claro. Solamente dices, tiene mala, ya 4 letras, mala conducta. ¿Qué hace su hijo? Cuando lo mando a botar la basura, se molesta y patea cualquier cosa que hay en el camino. Ya, entonces es una conducta latente, siempre está permanente, o solamente cuando hay ese estímulo que se le pide hacer algo. Entonces, recién un poco como que sí. Toman en cuenta algunas cosas las personas con las cuales hablo, ¿no? Claro. Bueno, la psicología de verdad es una carrera hermosa y que todos, absolutamente todos, creo que padres, hijos, no importa si eres abogado, administrador, todos tenemos que aprender para conocernos más, ¿no? Sí, yo creo que por eso la psicología como ciencia nació, para conocernos más, para saber
que no todo podemos llevarlo al tema de enfermedad o de trastorno, sino que lamentablemente también uno del foco principal o del objetivo general que tenía crear este podcast es que los mismos profesionales demos nuestro punto de vista, porque yo escucho a personas de la tele que no son psicólogos hablar de salud mental y hablan mal, no saben conceptos, tergiversan las palabras. Claro, no son de la carrera. Y hay personas que son muy amarillistas, que meten candela y utilizan todo de salud mental y ellos son los que están malogrando la salud mental de otras personas. Entonces, a mí eso me da gracia y yo se lo puedo decir, si en algún momento me ven estos famosos, pues bueno, que yo creo que, como dicen, ¿no? Cada maestro tiene su librillo, ¿no? Claro, entonces, hay que informarse. Pues, creo que lo mejor que podemos hacer es, por mi parte, dar ese granito de arena de seguir entrevistando a psicólogos para que sepamos realmente que todo lo que se ve en la tele no es real. Porque si no habla el psicólogo de psicología, te están contando humo, te están contando cosas que no son. Y a mí me molesta muchas veces porque yo escucho en la tele a cada persona que no estudia psicología, creo que a veces ni siquiera han terminado una carrera, hablando sobre psicología y que tienes que criar a tu hijo y que si el novio le ha pasado con esto con la novia y que no sé qué. Y eso no me gusta, ¿no? Sí. Eso fue uno de los objetivos generales que tuve para abrir este podcast. Yo creo que hay que hacer muchas cosas positivas, no solo para nosotros, sino para la humanidad. Yo creo que ahora mismo estamos en la época de la información. Hay que filtrar bastante. Antes no era así. Antes lo que faltaba era información o formas de llegar a esa información. Ahora no, ahora tenemos sobreinformación. Yo creo que lo que falta no solo es esperar a que el gobierno lo haga todo, sino que mismamente yo invito a los profesionales de psicología, psiquiatras, médicos, que sigan abriendo sus propios podcasts, inviten a personas, hagan relaciones sostenibles y fuertes, que esto es lo que hablaba el otro día con otra psicóloga. A veces, en esta época actual, cada profesional intenta ser muy celoso con su carrera, en vez de poder hacer alianzas estratégicas con, por ejemplo, nosotros los psicólogos, con psiquiatras, con neurólogos, con abogados incluso, con deportistas, con maestros. Entonces, este espacio yo siempre lo dejo abierto a otros profesionales que quieran ser entrevistados. Yo los voy a buscar igualmente, pero creo que enriquece eso no solo a nosotros, sino a la sociedad. A mí me gusta escuchar a varios profesionales. A usted, yo volvería a hacer la carrera por usted, por ejemplo. Qué lindo. Creo que hay varios profesores que, lamentablemente, yo hice la carrera a la mitad en pandemia. Hice virtual, fue horrible. ¿Verdad? Si a mí me dan el permiso de venir a escucharles otra vez a esos profesores, yo lo podría hacer. Es más, intentaré invitarles y que me inviten también ellos a su clase para estar ahí. Mira, Juanje, yo te digo una cosa. Una de las cosas hermosas que tiene la universidad es que cualquier persona puede entrar a las clases. Obviamente, no lo hacen, ni nadie está pidiendo hacer eso, ¿ya? Y los profesores tampoco como que acostumbran a recibir visitantes, pero si alguien pide y de vez en cuando tú quieres venir a alguna clase, tú puedes entrar, ¿no? Es aulas abiertas. Entonces, si tú quieres a mi curso, puedes volver a entrar, problema del aprendizaje, que veo que te gusta bastante, te interesa, revivir, porque lo que se aprendió en virtualidad no es lo mismo definitivamente que aprender en presencial, ¿no? O sea, la virtualidad de verdad tiene cosas muy buenas. Te ahorra tiempo, espacio, todo. Si es que de verdad te concentras en el curso o lo que estás escuchando, pero muchos han confesado que no se ponían realmente a escuchar la clase, sino que hacían otras cosas en paralelo, ¿no? Entonces ahí malograban ellos mismos su espacio, ¿no? Claro. Y bueno, pues todo eso. Lo que pasa es que yo aprendo, yo sé que cada persona tiene su estilo de aprendizaje totalmente diferente. Pero a mí me gusta aprender en temas vivenciales. O sea, aprendo más, capto más de forma presencial, vivencial, yéndome a un sitio, a otro sitio, que solo leyendo, por ejemplo. Yo sé que otras personas leen y al toque ya entienden, procesan muy bien todo. Yo soy muy procedimental. Me encanta y la pandemia para mí sí fue muy horrible. Yo soy muy inquieto, se podría decir. Viajo para un lado, para otro lado. Y me gustaría... Sí, tengo las puertas abiertas de usted también. Más que nada por respeto, lo hago porque algunos profesores a lo mejor... Cada persona es totalmente diferente. Entonces siempre voy con el respeto por delante. Claro. Siempre solicito permiso para que me den el acceso. Si no me lo dan, también bien, porque no tienen la obligación.
pero siempre estoy intentando mejorar en todo lo que puedo, ¿no? Por eso creo que también tengo una visión más amplia de no solo quedarme en un área, y me gusta aprender bastante. Entonces, bien, Juan. Cuando tenga que entrevistar a un psicólogo organizacional, voy a saber conceptos. Cuando tenga que entrevistar a un profesional de psicología educativa, también me sé muchos conceptos. Ahora me estoy acordando de una clase que hablamos sobre el tema de trastornos del aprendizaje. Creo que en el Perú hay bastantes TDAHs. Creo. Porque ya no es solo un tema de cultura, sino un tema de trastorno del TDAH. Hay mucha impulsividad en la actualidad. Y bueno, yo he llegado a una conclusión que muchas veces los machistas son TDAH, ¿no? Ya he llegado a esa conclusión, lo tendría que hacer científico, o sea, claro. No tengo tiempo para hacerlo, pero he llegado muchas veces a esa conclusión. Cuando hicimos ese curso de problemas del aprendizaje, el TDAH tenía comorbilidades, como 9 comorbilidades, no sé si lo recuerdan. Claro. ¿Cuáles son esas 9 comorbilidades? A ver, tú, si has aprendido bien, dime. Estaba entre ellas la más famosa, y yo creo que la que no se da tanto conocimiento, es el trastorno oposicionista desafiante. Sí. Es el mayor, yo creo. Y eso lo vemos constantemente. Sí. Constantemente aquí en la sociedad peruana lo vemos, creo que a nivel de Latinoamérica también. ¿Puede ser procedido por el TDAH o el trastorno también puede surgir por otros factores? Yo no me atrevería a decir que realmente eso exactamente suceda, pero sí creo que hay mucha gente que tiene muy bajo autocontrol, ¿no? Y probablemente sea impulsiva porque se ve en sus actos y quién sabe tenga el trastorno negativo desafiante o sea un TDAH. Entonces, la comorbilidad hay que verla de varias maneras. No es que el TDAH tiene esa característica, sino que el que tiene esa característica de trastorno negativo desafiante podría tener TDAH. Podría es así. Tender o tener. Entonces, o el que tiene ansiedad, o el que tiene depresión, o el que tiene otro tipo de rasgo de los cuales eran comórbidos, ¿no? Entonces, es un tema que hay que estudiarlo más a fondo y como tú dices, quién sabe hasta probar tu hipótesis, ¿no? Que por ahora es algo empírico, pero lo podríamos hacer en una investigación. Claro. No creo que sería algo que no se pueda hacer. Quién sabe que sí, sería bien interesante ese hallazgo. Claro, porque, por ejemplo, a mí me gusta tratar mucho con personas que tienen ese trastorno. Sé manejar a esas personas, se podría decir. También otra comorbilidad que tenía el TDAH, por ejemplo, era el narcisismo. Otro era el obsesivo compulsivo. Otro era, bueno, el trastorno del estrés sí era más frecuente. Y por ahí habían algún que otro. Había el síndrome Tourette. El síndrome de Tourette. Claro, alguien que puede tener tics, aunque bueno, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, creo que tú te estás yendo un poquito más para el hiperactivo, que es impulsivo, ¿no? Sí. Puede ser, hay gente hay que decir esto un poco en claro, hay gente que es hiperactiva y que es un amor de Dios. Sí. Gente buena, pacífica, pero es activa, es movida, no puede estar quieta. Pero hay gente que es hiperactiva, que es impulsiva, que no tiene control de impulsos, que hace daño, que hace hasta cosas muy desagradables, no solo a los que quiere, sino hasta a la gente que muerde, pega, insulta, etc. Entonces, ese grupo es el que tiene que tratarse ya no solamente como una persona con TDAH, sino también con algún tipo de terapias para poder ayudarles al control de la ira o de repente a frenar ese trastorno impulsivo que tiene, ¿no? Claro, porque al fin y al cabo va a ser un rasgo de por vida. Claro, y es peligroso, ¿no? Entonces un peligro para la sociedad y muchos casos de los chicos que tienen el tema del pandillaje, porque son chicos que han sido bien disociados de niños o de adolescentes y que nadie les ha hecho caso. Es un factor bien grande que engloba este aspecto, ¿no? Claro. Yo creo que si hubiera un mayor control sobre diagnósticos, porque al fin y al cabo yo siento que el diagnóstico no es para que te señalen y te digas, tú tienes TDAH, tú eres antisocial, tú eres narcisista. Yo creo que el primer paso primeramente sería aceptarlo
Pero el segundo paso no es solo quedarte en eso, sino buscar las herramientas, el profesional y el acompañamiento para que tengas una mejor vida dentro de esos rasgos que puedas tener biológicos, ¿no? Porque hay trastornos biológicos, hay trastornos aprendidos, hay trastornos sociales. Los trastornos biológicos no van a cambiar, se pueden reducir. Otros se pueden manejar. Yo creo que lo importante no es solo el diagnóstico, porque también esto lo hablaba con otra psicóloga, que nos quedamos solo en diagnóstico. No nos quedamos en llevar una terapia, en saber mismamente conocernos dentro del trastorno, porque... Exacto, eso es lo más importante. Yo digo, ya, está bien, tienes un diagnóstico de algo, o sabes que tienen algo, o te dijeron que tienes algo, luchaste porque no querías ir al psicólogo, pero te dijo que tienes algo. Ya, ¿qué vamos a hacer de hoy en adelante? Si la gente no entra en terapia, o un niño, un adolescente o un adulto, probablemente pues su futuro va a venir con bastantes piedras en el camino. Entonces, ¿por qué tanto miedo o resistencia a querer aceptar un apoyo o una ayuda de un profesional que de verdad está preparado para orientarte y bajar un poco esa adrenalina, ese cortisol que tienen algunas personas para poder regularse, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo que es bien extremo. ¿Qué ha pasado en las cárceles de El Salvador con Bukele? Ya. Ya, esa gente de los maras salvatruchas y todas esas bandas delictivas, hasta han sido señaladas como bandas terroristas en Estados Unidos, ahora último por Trump. Entre comillas, están siendo domadas, ahora haciendo trabajos textiles, haciendo carreteras, y los han entrevistado y ellos mismos dicen, se sienten autorrealizados. Se sienten que están ayudando y que están en paz. O sea, quitarles esa agresividad que tenían al máximo y estar alerta todo el día con todo ese trabajo que tienen. Yo creo que de alguna manera se están, no puedo asegurar que se estén rehabilitando, pero probablemente nunca, pero como seres humanos ya no están pues en esa persecución, ¿no? Ella va a un extremo, el ejemplo que no tiene nada que ver con los niños ni los adolescentes comunes y corrientes, pero yo digo, si en ese extremo se puede lograr eso, qué maravillas no se puede lograr con nuestros niños en una sociedad donde tratamos de ver que lleven una buena vida y en paz, ¿no? Claro. Muy bien, Juanje. Muchísimas gracias, profesora Anita. Gracias, Le agradezco Juanje por su tiempo. Sí. Yo creo que si por nosotros fuera, nos podríamos tirar horas y horas y horas hablando, pero ya le invitaremos en otros momentos. Y a otros temas también, ¿no? Otros temas, gracias, sí. Juanje. Muchísimas y ya saben, gracias. Si quieren el libro o se animan, yo creo que a cualquiera le podría ayudar un montón. Muchas gracias por estar con ustedes. Cuídense, chicos, así que ya saben, para poder seguir haciendo estos videos, compartan, ayúdennos a seguir creciendo como comunidad, intentando cambiar la sociedad aquí en Perú, y no solo intentemos aquí en Perú, sino si rompemos más barreras en otros países también sería bueno, y sobre todo invitar a los profesionales a que puedan seguir dando sus servicios para mejorar la sociedad. Así que muchísimas gracias, chicos, por vernos, cuídense, hasta la próxima.